Bueno, aquí llegué. Este es el mantenimiento en el que dicen que está la vía. Así se ve. Allá tienen unas bardas o barandas que están dobladas. Se ve a lo lejos. Y bueno, vamos a ver si es mucho el territorio o es poco el territorio que está dañado o está así de piedra, para ver si puedo continuar, porque por el peso que yo llevo, muchos kilos, los rayos de la rueda trasera se parten. Entonces no puedo pedalear en una vía tan mala como esta. Así que bueno, vamos a ver, veo cómo está y sigo. Hay que hacer una subidita y de ahí se verá qué hay más adelante. Bueno, al parecer este no es la vía que me dijeron que estaba mala, porque son apenas unos, no sé, 400 metros nada más. Y la vía sigue bien hacia acá. Así que seguramente es más adelante. Voy a seguir pedaleando a ver qué tal. Me dijeron algunas personas antes de llegar a esta zona que había una parte de la vía que era pura piedra, pura tierra, así como acá. Y bueno, metros, calzada en mantenimiento. Al parecer tienen mantenimiento mucho tiempo, porque las personas, no fue una sola y no fue en un solo lugar, varias ciudades de las que visité, que esto tiene años así. Voy a ver más adelante cómo está y bueno, les muestro. Bueno, y llegué a donde me decían que había ripio feo. Aquí dice un letrero, atención a 300 metros, fin de pavimentación. Y hay un amigo viajero que colocó 83 kilómetros de ripio feo. Feo. Y hubo otro amigo que colocó, amigo, a ver qué dice, amigo rutero, maneje con precaución porque el camino es largo. Tenga paciencia. Lo que pasa es que, vean, colocó acá, se ve una parte de la lectura y acá se ve otra parte de la lectura. Pudo haber hecho como hizo el otro amigo, o no sé si fue el mismo, que colocó aquí, hubiese colocado acá. Pero bueno, muchas gracias al amigo que colocó esa notica. Ya esa notica se está desvaneciendo por el tiempo que tiene. Y nada, bueno, gracias a ese amigo rutero que nos advierte a los próximos ruteros que estamos pasando por acá de que la vía está muy fea, muy fea. Ya me lo habían dicho muchas personas. No era allá donde había visto, es aquí. A partir de 300 metros en adelante no se puede transitar con la guerrera, porque el camino es así como este, donde se encuentra ahorita ella parada. Y bueno, nada, me toca esperar a ver si alguien me puede llevar, porque no puedo pedalear por esa ruta. Se me rompen los rayos. Es una ruta que no está hecha para la guerrera, sería para la super guerrera. Tendría que tener todos los rayos de acero super reforzado, porque tiene acero reforzado. Y además yo tendría que, en vez de tener piernas de adamantium, tendría que tener, no sé, piernas de titanmantium, unas piernas de titanio con adamantium, algo, no sé, algo superior a lo que tengo. Bueno, nada, voy a esperar acá. Ahí vienen unos burritos caminando, no sé, serán de un vecino por acá. Y luego veo si me pueden llevar para continuar el camino, para continuar haciéndole los videitos, porque como ya no estoy forzado, saliendo, apurado, ya estoy más calmado, ya voy con mi canal. Voy a mostrar aquí para que vean. Ahí está mi canal. Y bueno, nada, síganme, suscríbanme, denle me gusta, compartan.
nuevamente y continuamos. Así que bueno, chao. Hola, ¿qué tal, panitas del mundo? ¿Cómo están? Esta es una de las cosas que uno no se espera en el viaje, que ustedes no saben que pasan. Y bueno, estoy en medio de la nada, hacia allá, que es hacia donde voy, hacia allá. Tengo 83 kilómetros de tierra, muy difíciles de cruzar, y hacia allá está el pueblo, como 20 kilómetros. Esta zona no tiene cercado, no tiene nada, es una zona donde está el gato montejo o gato montañés. La verdad no me gustaría quedarme por aquí y encontrármelo. Si me tengo que quedar me quedo, pero es bastante complicado. Estoy intentando que me lleven, pero no pasan vehículos, y los que pasan en sentido contrario, así que bueno, vamos a ver qué puedo hacer. Como les decía, pasar una noche acá es un poco complicado. No me gustaría, pero si tengo que hacerlo, si me toca hacerlo, obviamente no tengo opción, simplemente seguir guerreando, saliendo adelante para poder tener los seguidores que necesito en el canal, para poder hacer crecer el canal. Tengo que seguir viajando. Para seguir viajando me toca hacer cosas como estas, que son inesperadas, incómodas, y bueno, nada, a ver y a esperar que todo salga bien. Ya aquí son las 8:30 de la noche, ya va a oscurecer muy pronto, ya está el cielo por color naranja, hacia acá se ve luz un poco, pero ya ustedes ven cómo está el resto oscuro. Vean. Y nada, no pasa un solo vehículo. Vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué sucede, cómo es el desenlace de este capítulo del viaje en Argentina. Hola, ¿qué tal, amigos? Es un nuevo día. Anoche estuve hasta tarde, como vieron en el video, en el corte anterior, y no pude lograr que me llevaran porque, bueno, nada, se hace tarde y ya la gente no tiene como mucha confianza de llevar a alguien que está en medio de la noche, en medio de la nada. Así que me tocó hacer un acampado salvaje. Y aquí está mi carpita. ¿Y por qué le digo acampado salvaje? Bueno, cuando uno está en la vía, hay un cercado siempre que no permite que los animales de la montaña se vengan hacia la autopista. En esta zona no está esa cerca. O sea que cualquier animal pudo haber bajado de acá, o de los de aquel lado de la montaña. Tengo montaña de ambos lados, también pudieron haberse pasado para este lado. Y bueno, de noche, muy de noche, abrí mi carpa, tratando de hacer el menor ruido posible, tratando de no llamar la atención de los animales. De hecho, anoche no comí por no querer destapar nada para airear los olores de la comida y que se fuera a acercar algún animal. Y comí hoy la comida que me tocaba anoche, la desayuné hoy. Y bueno, nada, estoy aquí ya por levantar la carpa y comenzar a ver si me pueden llevar, a ver si puedo cruzar, porque son 83 kilómetros de un terreno muy difícil para la bicicleta, para la guerrera. Ustedes saben que pesa muchísimo, encima, además con mi peso, y los rayos no van a soportar todo ese camino de 83 kilómetros con camino de tierra. Es increíble que en el 2023 todavía hayan caminos en ciudades grandes como Argentina, en países grandes como Argentina, perdón, que todavía tengan calles de tierra, cuando es una vía principal donde hasta los turistas frecuentemente están transitando. No debería ser así. Sin embargo, bueno, ya eso es tema de los argentinos. Bueno, voy a recoger mi carpa, voy a ver dónde están algunas de mis cosas, porque anoche guardé lo que pude y no encuentro mis lentes. Ya los encontré, los acabo de encontrar.
Están en el piso. Ojalá no se hayan rayado. Y bueno, nada, voy a continuar el recorrido. Les voy contando. Gracias por seguirme, gracias por estar allí siempre. Comenten y bueno, compartan estos videos que son días de mucho sacrificio para que ustedes tengan algo de entretenimiento. Nos vemos. Esto lo tengo que hacer todos los días en la mañana, todos los días en la noche. Armar, desarmar, armar, desarmar. Sacar todo, meter todo. Bueno. Las banderetas. Ayer recosté mi bicicleta en una baranda bajita, me llegaba como hasta la cintura, y resulta que son de esos tejidos de cercas de básquet, de los que sí tienen filo, y bueno, me rompió mi bandera, se me rompió la banderita, pero bueno, ahí está, igual que la misma situación de mi país, igual que Venezuela. Está mi banderita de Venezuela, toda golpeada, toda rota, toda maltratada. Bueno, seguimos atacando. Bonito naranja, banana. Ah. Ya casi. Son pesados los envases, es difícil sacar la bici, pero bueno, por lo menos es menos equipaje en comparación a sacar bolsito por bolsito como lo hacía antes. Todo lo que está acá eran varios bolsitos, todo lo que está acá eran varios bolsitos. Igual en las otras, la carpa la tenía que enrollar, amarrar, meterla en una bolsa. Ahora es más fácil, ahorita van a ver cómo hago con la carpa. Y nada, a seguir lo poquito que queda acá, a sacarlo. Vamos a ver. Nunca dejen basura en el camino, siempre boten sus desperdicios, no los dejes en la vía. Llévatelos a la ciudad donde hay un bote de basura y bótalos allá. No los dejes ni en la montaña, ni en la playa, ni en el parque, no los dejes por allí. Esta es la parte final que menos me gusta porque ya cuando quito la carpa ya no tengo sombra, ya no hay manera de hacerme sombra porque las plantas son muy pequeñitas y no hay árboles por esta zona. Entonces el sol ya comienza a hacer de las suyas, por eso los lentes, por eso la protección, por eso la gorra. Y nada, es como que la parte que menos me gusta porque ya al quitar la carpa ya me quedo sin sombra. En cambio ahí si tengo algo de calor, me meto un ratico, me refresco. Aparte la brisa sí no está caliente en este momento, entonces me sirve mucho la carpa. Pero hay que desarmarla. Así que vamos a darle. Bueno, ahora sí, vamos a sacar la carpita.
animal. No sé qué es y no sé si son venenosos porque tienen rayitas de colores muy llamativas. Ahí es cuando me preocupo. Voy a ponerlo un poquito separado el pan, por si acaso. Esto lo hago a veces cuando no hay mucho viento, que es para sacarle el sucio a la carne. Sencillo y rápido, le saca todo el sucio. Eso que escucharon era otro viajero que me estaba saludando. Siempre en el camino nos saludamos, hacemos lo mismo, vivimos cosas muy similares y se puede decir que nos conocemos un poco. Entonces nunca falta un saludo entre viajeros y mucho menos, muchísimo menos entre cicloviajeros, porque ahí sí que nos entendemos muy bien, sobre todo los ciclistas y cicloviajeros, nos entendemos muy bien. El ciclista, me he dado cuenta que le tiene mucho respeto al cicloviajero, porque el cicloviajero hace lo mismo que el ciclista, solo que con muchísimo más peso y en mayor distancia. Entonces cada vez que he visto un ciclista es así como que, oh, mis respetos. Y nada, eso es un halago de parte de los ciclistas para nosotros los cicloviajeros, en mi particular, porque nunca me lo esperaba y resulta que sí, me respeta mucho por ser un cicloviajero. Y eso se agradece. El problema de mi carpita es que ya está tan deteriorada, está tan rota, está tan viejita, hasta las varillas están partidas. Es que me cuesta mucho armar y desarmar por eso mismo, pues, porque las varillas se partieron, porque ya la tela está muy rota y se va la varilla por otro agujero que no es. De hecho tiene montones de agujeros, ya van a ver. Aquí estoy doblando, ¿ven? Estas partes están sanas, pero ya aquí está partida y tengo que ponerle este tubito para que pueda hacer su función. Vean, esto está partido. Aquí de nuevo está partido y aquí tengo este tubito. Necesito apoyo, a vaquita y apoyo. No, necesito apoyo, en serio. Necesito apoyo para algún donativo para comprar varillas que me puedan ayudar. Yo por el momento no estoy monetizando, o se puede decir que monetizo, pero muy poquito y no es suficiente ni siquiera para comprar un pancito de jamón. Entonces, bueno, necesito apoyo de parte de las personas que puedan apoyarme, pues, que les guste ver este tipo de videos, que les guste todo esto, que puedan apoyar, porque ya van a ver, les voy a mostrar. Estos son los tubos que uso, estos son los tubos que estoy usando y los coloco en las partes donde se parte. Esta varilla está partida solamente en dos, porque tiene una parte buena, la parte que está partida está acá y la otra parte estaba buena hasta la punta, y también tuve que entablillarla, que sería entubillarla, porque es un tubito. Acá ponerle un tubo de refuerzo porque está partida por acá, entonces así la uso. Bueno, y ahora a guardar.
Todo debe estar ordenado de una manera en que saques y metas las cosas y las encuentres con facilidad y las utilices cuando las necesitas. Y bueno, tener todo a la mano. Aquí tengo yo, en mi caso, la carpa, el champú, el jabón y la crema dental también. Siempre meto en un orden las varillas en un lugar específico que tengo. Ahí caben siempre, quedan acomodaditas. Y luego meto el resto de mis cosas. Siempre dejo arriba las cosas que uso: el champú, el jabón, la crema dental, porque cuando la necesito ya la tengo ahí a la mano de primera. Entonces meto la tapa o el techo de la carpa. Meto la carpa, primero la sacudo un poco. Estamos en tierra, ya que todavía y les voy a mostrar, ya les voy a mostrar cómo está la carpa. Vean, mi dedo no debería salir por aquí, esto no debería estar así. Vean cómo está ya toda rota. Vamos a mostrársela más de cerca para que puedan ver cómo está de rota la carpa. Vean cómo está en muy malas condiciones. A ver, es que lo tengo de este lado. Miren cómo está la carpa. Ya, por eso les pido si me pueden dar colaboraciones por PayPal, se los agradecería mucho, porque ya la carpita no aguanta. Ya la carpita está haciendo lo que puede. Obvio, voy a hacer el intento por repararla, por coser las partes que se puedan coser para que funcione mejor, pero ya está en un estado en el que ni con la reparación. Ahí está. Entonces ya tengo mis 4 maletas, la bolsa de dormir, el impermeable. Por esto le hablo de colaboración. Básicamente porque ahorita no estoy generando, porque al yo estar generando no solicitaría colaboración. Ahorita porque yo no estoy generando dinero y necesito seguir viajando para seguir generando videos. Y bueno, hay mucha incomodidad porque las cosas ya las tengo muy viejas: el asiento de la bici, las cuerdas de la bici, los frenos de la bici, el bolso delantero impermeable, el bolso de dormir, la carpa. Ya tengo todo deteriorado. Lo único que tengo en buenas condiciones, hasta los zapatos los tengo deteriorados. Lo único que tengo en buenas condiciones ahorita es este casco. También fue un donativo. Muchas gracias por el casco. Y lo demás, nada, haciendo como puedo. Los envases de agua, uso envases desechables y siempre los desecho en la posición, en el lugar donde se debe, en los botes de reciclaje que hay en las plazas y en algunas ciudades en las avenidas. Lo malo que estoy pensando que esta agua la agarré de una llave, un surtidor, un grifo de un pequeño riachuelo que supuestamente es potable. Cuando yo agarré esta agua, está el grifo y está el riachuelo. Yo abrí el grifo y saqué el agua de ahí muy limpia, y el agua que estaba pasando por el riachuelo estaba enjabonada. Alguien se estaba lavando las manos, alguien lavó ropa, alguien hizo algo con jabón y esa agua estaba por ahí. Esta agua que estoy probando me supo jabón.
por lo que me parece que acabo de tomar agua sucia. Y el agua es solamente limpia cuando nadie mete la mano en ella, obvio. Y lo otro era que también fui al Manzano y me pasó exactamente lo mismo. Estaba en un camping, abrí el grifo, llené agua potable, sucia totalmente, con arena, con grumos, con todo. Mucha gente se estaba bañando en el río. Al día siguiente se fueron todos y voy de nuevo a agarrar agua, porque yo lo que hice el primer día fue dejar que se sentara el agua y agarrar, que se sentara el sucio y agarrar el agua, y la utilicé para otras cosas que no era para el consumo. Y al día siguiente agarré agua y resulta que está extremadamente limpia, y cuando la probé estaba buena, no se sentía contaminada, y era por eso, porque es un tubo directo desde el río. Nada, y así termina la grabación, porque ya lo que tengo que hacer es ir moviendo las cosas hasta la avenida